Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y en verdad espero estén pasando un grandioso y poderoso día. Y miren, ¿qué les traigo para hoy? ¿Qué tipo de contenido poderoso les trae Manu el día de hoy, chicos? Pues como muchos me han solicitado, como muchos me han pedido, chicos, y es que hable del nuevo mutante Dear Artomis o el mosquetero. Vamos a decirle el mosquetero para que muchos no se confundan y bueno, en YouTube no confunda el nombrecito. Así que el mosquetero. Hablaremos de este mutante, chicos. Principalmente muchos me han solicitado si vale la pena y iniciar esta nueva incursión llamada Royal Skirmish para ganar al mutante, si el mutante en realidad vale la pena. Y por otro lado, muchos me han pedido su recomendación de orbes, chicos. Así que el video de hoy obviamente será para eso, como habrán visto en el título, en la miniatura. Veremos principalmente su recomendación de orbes y lo analizaremos para que sepan si vale la pena o no, chicos. Que de primeras les digo que este mutante será meta, se los diré así. Así que para no alargar más la cosa, chicos, empecemos a hablar del mutante, ya que en verdad será algo largo el hablar de él junto con su recomendación de orbes. Entonces, ya saben, el mosquetero, mutante monogen sable, que es heroico. ¿Qué significa heroico? Que tiene espacio para un orbe más. Por eso ven que aquí tiene 3 orbes de experiencia. Entonces, como ya les digo, monogen sable, que significa que tiene el ataque individual sable, individual redundantemente, y su ataque neutro es múltiple. Entonces, ya veremos eso más adelante. Él posee una velocidad de 5.88, lo cual es una velocidad grandiosa que más adelante verán por qué es tan buena esa velocidad. Lo cual no es que es tanto que resaltar, pero sí. Tiene una vida total de 3651, chicos, lo cual para muchos será baja, pero a mi parecer, en mi punto de vista, es una vida más que equilibrada, chicos. En realidad es una vida buena, no es mala, no es rota, pero sí es buena esa vida, aunque parezca poco. Vayamos con su ataque individual, chicos. Aquí, como ven, el mutante tiene un ataque individual de 1504 puntos. Claro, se lo estoy diciendo en la versión original porque a mí me tocó la versión de daño. Así que si les toca la versión de daño, que es esta que están viendo, pues tienen suerte porque la mejor versión es la de daño. Entonces, en realidad el mutante tiene un daño de 1504 puntos. Aquí les vengo a dar una estadística poderosa del mutante, y es que él no tiene ese daño, sino que tiene mucho más, porque el daño real del ataque individual de este mutante es de 1656 puntos, chicos. Sí, así como han escuchado, este mutante tiene mucho más daño en ese ataque individual, en ese ataque sable, para que ya lo vean con otros ojitos. Entonces, allá vayamos con su otro punto que es mucho más importante, chicos, y es ese daño múltiple. Si tú lo ves desde aquí, desde level 1, dirá, wow, el mutante ahí resalta que tiene unos, ¿qué? 1700 puntos de daño múltiple, lo cual es una locura y tristemente no tiene ese daño múltiple, chicos. Sí, tristemente no tiene ese daño múltiple. ¿Por qué? Porque si tú aquí lo ves level 1, el mutante no resalta que tiene un ataque múltiple. Cuando él llega al level 15 es que desarrolla un ataque múltiple. ¿Y qué significa esto? Que su daño se ve reducido al momento que llega a este nivel. No es algo que el juego te explica, pero es algo que se ha resaltado con otros mutantes, tipo Asteroide Gestal, tipo Mixologo. Ya habrán visto esos casos. Entonces, aún así, apuesto que me preguntarán cuál es el daño real del ataque múltiple neutro de este mutante. Pues también le tengo esa estadística casi exacta, chicos. Y es que este mutante, el daño real de su ataque múltiple neutro es de 1080 puntos aproximadamente, chicos. Sí, esa es la matemática que yo apliqué, es la matemática que casi me dio exacta, por eso les digo aproximadamente. Así que ese es el daño real que tiene este mutante, de unos 1080 puntos, lo cual
es mucho daño, chicos. O sea, para esa velocidad es mucho daño múltiple, superando al Gloober por mucho. Vamos a ver al Gloober por aquí. Miren, el Gloober tiene de daño múltiple 800. Y ya saben que el Gloober es un mutante que en realidad su múltiple neutro pega mucho. O sea, que hace mucho daño. Entonces, que este mutante tenga 1080 puntos, tenga espacio para un orbe más, pues ustedes díganme si no será totalmente una locura. Y ojo, otra estadística, y es que el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de debilitamiento alcanza el 35%, lo cual es una locura, chicos. O sea, es mucho debilitamiento para este mutante. O sea, no lo digo exagerando, tiene mucho más debilitamiento que el mismísimo Gloober. Así que tengan ese otro dato en cuenta. Si ustedes creían que Gloober debilita Basic, ustedes creían que Gloober hacía buen daño múltiple, pues imagínense a este mutante que lo supera en esos ámbitos. Tienen la misma vida. Eso sí, este mutante, el mosquetero, es mucho más lento. Pero igual, eso no se notará mucho, chicos, porque ambos son mutantes del estilo Kamikaze, que significa que hacen un turnazo y puede que mueran a la próxima o no lo aguanten. Y si lo aguantan, pues destrozan. Pero ¿qué es lo más resaltante de este mutante? Que es un mutante hecho con derecho, hecho perfecto para hacerle counter directo a lo que es el Archivista Eterno. ¿Por qué? Porque lo supera en vida, le hace un grandioso daño y lo debilita. Así que tienen que tener ese dato en cuenta. Así que de allí nos guiaremos para su recomendación de orbes. Disculpen que el video esté largo, pero en realidad son muchos puntos que hay que resaltar del mutante. Así que ya he explicado esto, su velocidad, su vida, sus dos daños reales, chicos. Recuerden, daño individual de 1656 puntos y daño múltiple de 1080 puntos aproximadamente, y cuenta con un 35% de debilitamiento, lo cual está muy bueno, chicos, está muy bueno. Así que vayamos con su recomendación de orbes, chicos. Sí, ya llegó la hora de dar su recomendación de orbes, en el cual tengo tres, chicos. Estas tres las dividiré en varias formas. La primera es la mejor para él, chicos, la mayor antimeta, la mejor posible. La segunda es para arriesgarse un poco e ir a hacerle un counter más directo al archivista y otros míticos. Y la tercera combinación es algo, digamos, para probar, para inventar, pero que no es la más segura de todo, pero que puede llegar a funcionar muy bien. Así que vayamos con la primera combinación de orbes, chicos, que es la mejor para él, chicos. Y es que le van a colocar un orbe de velocidad y lo van a poner full ataque, chicos. Sí, full daño. Ojo, no se impacienten, aquí les explicaré. Aquí va un dato súper importante que apuesto que no conocían y nadie va a conocer, chicos. Y es que cuando un mutante tiene una velocidad de 5.88, significa que un mutante 11.11 nunca te va a doblegar, chicos. Nunca te va a sacar doble turno de primeras. ¿Qué significa esto? Que si tú a este mutante, al mosquetero, le colocas por lo menos un orbe de velocidad level 4, chicos, escuchen esto. Si le ponen un orbe de velocidad level 4, lo que es Spin Fury con orbe de velocidad level 5, lo que es Zeus con orbe de velocidad 5, lo que es Mimi Cronocurva con orbe de velocidad level 5, nunca te doblegarán turnos desde un principio. Así que ese es un dato súper importante, un dato súper poderoso para tener en cuenta al momento de usar este mutante. Así que ya saben, un orbe de velocidad level 4 es más que suficiente para él, ya que con ese orbe level 4 él llega a 6.94. Ya si quieren le pueden poner un orbe level 5 para, bueno, ya turnos futuros, pero con un orbe level 4 llega a 6.94. Así que por eso es súper importante que tenga un orbe de velocidad. Full daño. ¿Por qué full daño, chicos? Porque sinceramente el mutante se va a caracterizar por un golpe de primeras que sea totalmente furioso, que sea un daño totalmente brutal. Como les digo, tiene un daño múltiple de 1080 puntos, así que con 3 orbes de ataque, que eso técnicamente como mínimo multiplicaría un 36% de daño, teniendo orbes de 12%, que ese sería el de level 4, creo yo. Imagínense, aumentar un 36% de ese 1080 puntos, pues es una locura, amigos. Es como si le estuviera sumando de múltiple 400 puntos, lo cual ya superaría por mucho a un Bug Maurice. O sea, que un mutante te haga un múltiple mayor al de un Bug Maurice teniendo 5.88 de velocidad, o sea,
Es una locura, amigos. Es algo que deben de tener en cuenta. Y deben de tener en cuenta que de allí él también va a debilitar. Así que es un daño increíble. Sin olvidar su daño individual, chicos. Si ustedes lo colocan full daño, tendrá mucho más daño que un heredero de los 5 anillos. Así que tienen que tener ese dato importante. En realidad esta combinación puede variar un básico. Pueden ponerle un orbe de vida, el cual no es tan resaltante, pero si quieren ir a la segura pueden ponerle un orbe de vida. O también, chicos, esta puede alternarse y le pueden quitar el orbe de vida y ponerle un orbe de debilitamiento, si quieren dejar un poco más inutilizables a lo que son los archivistas eternos al momento de enfrentarlos con esta combinación. Pero de resto, velocidad full daño es lo mejor y lo máximo posible para este mutante. Ahora sí, disculpen que me alargara, pero yo les dije que tenía que explicarle mucho, pero que mucho. Segundo punto, segunda combinación de orbes, chicos, y es con fortalecimiento. Le van a colocar un orbe de fortalecimiento especial, un orbe de fortalecimiento básico, un orbe de vida y le van a colocar un orbe de ataque. Sí, así como han escuchado, fortalecimiento para este mutante, lo cual es más que todo arriesgarse, chicos. Pero eso sí, cuando este mutante tenga su segundo turno, pues volará en pedazos a todo lo que se le atraviese. Entonces, obviamente fortalecimiento para multiplicar el turnos, obviamente un orbe de vida porque es totalmente necesario para que él aguante esos turnos. De hecho, ese orbe de vida va para aguantarle a esos turnos a aquellos mutantes un poco rápidos que pueden superarle el pie. Y bueno, fortalecido múltiple se los va a one-shotear, chicos. Así que es totalmente importante ese orbe de vida. E inclusive el orbe de ataque es por si no lo llegan a atacar, pero ese orbe de ataque puede alternarse por otro de vida o inclusive uno de debilitamiento o por el que quieran, chicos. En realidad no se los dije desde un principio, pero muchas combinaciones pueden acapararse con este mutante. Muchas similitudes de combinaciones puede haber, puede cambiar un básico o puede cambiar incluso muchas cositas. Ya en un futuro se verá, pero estas son las dos mejores combinaciones posibles para él. Y la tercera combinación, chicos, que es un poquito a la inventada, pero que puede llegar a funcionar, puede ser un poquito troll, y es que le van a poner ojo, le van a poner triple escudo. Le van a poner un orbe especial de escudo, le van a poner un orbe básico de escudo, otro orbe básico de escudo y le van a poner un orbe de ataque. O sea, esta combinación es una locura, chicos. ¿Por qué? Porque él tiene la velocidad suficiente para aguantar, tiene la vida suficiente, mejor dicho, para aguantar. Y chicos, que multipliquen su daño de primera significa que va a aumentar su debilitamiento, obviamente su daño. Y los 3 orbes de escudo, chicos, serán una locura. Porque les recuerdo, él tiene un daño múltiple neutro. ¿Qué significa? Pongámosle un ejemplo, chicos. En mi máximo Evo, este mutante con un orbe de ataque haría de múltiple unos 65.000 o 60k. Vamos a ponerle 60k. Si tiene 3 orbes de escudo, significa que el mutante se echará de escudo por lo menos un 40 a 45%. Imagínense, un triple neutro de 65.000, un 40%, chicos, que significa que se va a echar unos 25k, significa que se va a echar 75.000 de escudo simplemente con un neutro en el primer turno. Ya esto sería más a lo troll, como les digo, ya por si tienen las dudas, por si quieren ponerle otra combinación, por si quieren armar un segundo o un tercer mosquetero. Pero como les digo, la primera combinación es la mejor, es lo que les puedo decir sobre el mutante. Cualquier cosa déjenme en los comentarios, chicos, cualquier duda que tengan sobre el mutante. En verdad espero haber acaparado todo sobre el mutante, que como les digo, en realidad el mutante será meta. No será lo más roto de la vida, pero eso sí, está muy fuerte. Está muy fuerte el mutante, así que de que vale la pena, vale la pena. Así que en verdad, chicos, dejen ese poderoso like. En verdad me esforcé por contarle todo esto sobre aquí. Discúlpenme si no hayan entendido algo, disculpen si en algún momento hablé muy rápido, pero para eso también tenemos la caja de comentarios en el cual me gustaría dejaran cualquier duda o cualquier cosa que no hayan entendido sobre el mutante. Cualquier cosa en el comentario fijado les dejaré la estadística del mutante y otras cositas más. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. No olviden dejar ese poderoso like y su enorme suscripción para mucho más contenido de MGG. Adiós. Do it me, and do your job. Word is the name, and baller did the chain.
phone for the watch. Busy plain Jane. Ride with the mob. Suck a nigga, niggas up. Ride with the mob. Suck a nigga, niggas up. Ride with the mob. Suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'm the X-Flying, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get